vamos a mencionar brevemente algunas formas de clasificar la inteligencia artificial para conocerla un poco más. Hay muchas maneras de hacer esto. Vamos a ver dos enfoques. Primero, ejemplos de cómo clasificarla por sus aplicaciones y mencionar algunas de las técnicas computacionales que se utilizan, que es otra forma de clasificar. Y entonces, hablando de una clasificación por aplicaciones, tenemos aquí 5 ejemplos. No son los únicos, pero son 5 de los más relevantes. Tenemos aplicaciones de búsqueda, aplicaciones de representación del conocimiento, de aprendizaje, percepción y comunicación. Vamos a hablar de cada una. Aplicaciones de búsqueda. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Son las aplicaciones que, estudiando inteligencia artificial, generalmente son las primeras que se abordan, son las más sencillas, aunque poco a poco también hay algunas técnicas ya que van un poco más avanzadas, pero generalmente es el inicio. Aplicaciones de búsqueda son, por ejemplo, lo que vemos aquí en la pantalla, cómo conectar distintos puntos para lograr la distancia mínima al momento de recorrer todos. Esto tiene que ver, por ejemplo, en cómo desplazarnos de una ciudad a otra en un número finito de ciudades, recorriendo todas de manera más eficiente. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas nos ayudan a optimizar algunas variables. Por ejemplo, esto lo podríamos extender al momento de nosotros, por ejemplo, comprar un vuelo que tiene que hacer escalas. ¿Qué nos interesa? Que sea lo más rápido posible, que sea lo más barato posible, ambas. Entonces, en este caso, tenemos una variable que se quiere optimizar y los algoritmos, les repito, entendiendo algoritmos como series de pasos, em, se orientan a esto precisamente. La inteligencia artificial, con distintos mecanismos computacionales, nos ayuda a encontrar una solución óptima dependiendo de lo que nos interese, del resultado que nos interese obtener. Otro caso es el de la representación del conocimiento. Aquí les muestro un ejemplo de algo llamado redes semánticas. Esto es un conjunto de conceptos, flechas o conectores y algunas palabras de enlace. De repente puede sonar similar a los mapas mentales, a los mapas conceptuales, estructurados de forma un poco diferente. Y entonces aquí tenemos relaciones entre algunos animales, ¿sí? Algunos animales, a qué familia pertenecen, qué es lo que tienen, dónde viven, etcétera. Y entonces, esto cómo se vincula con inteligencia artificial podría parecer como que no, pero en este caso, si se hace una red semántica, pues bastante grande, con distintas relaciones bien definidas, el objetivo final, más allá de representar el conocimiento, que es lo que estamos viendo, es poder hacer inferencias. Entonces ya nosotros podríamos preguntarle a la máquina, en este caso, tal animal pertenece a tal familia, entonces al momento de tener ya todo, podemos hacer inferencias de afirmaciones que nosotros no hicimos directamente, pero al momento de tener una estructura, de una manera de representar el conocimiento, es posible hacer esto, generar nuevo conocimiento por distintas asociaciones, y aquí es donde entra la inteligencia artificial, para hacer esas inferencias que no tenemos declaradas tal cual. Otro ejemplo es el aprendizaje, y en este caso voy a mencionar un caso particular. Hay distintas maneras de hacer aprendizaje con la inteligencia artificial, como podría ser un caso del aprendizaje por refuerzo. Aquí me voy a enfocar en uno que suena bastante últimamente, que es el aprendizaje automático o machine learning. Lo mencioné al inicio, cuando hicimos el ejercicio con las imágenes y la búsqueda inversa en Google. Y es un término que ahorita suena bastante. Muchas veces hay confusión porque hay quienes toman inteligencia artificial y machine learning como sinónimos y de repente se toman como cosas que no tienen que ver, como por un lado está la inteligencia artificial y por otro está el machine learning. ¿Qué es importante aquí? Entender que el machine learning es una parte de la inteligencia artificial, es una rama. Y esto creo que va a ayudar a aclarar el concepto porque se lo van a encontrar bastante en muchos lados. Y entonces, ¿qué es lo que distingue al machine learning de algunas otras formas de hacer inteligencia artificial? Vamos a entenderlo mediante este diagrama. Cuando hacemos aprendizaje automático,
¿qué es lo que ocurre? Tenemos nuestros datos de entrada. Regresando a nuestro caso inicial de las imágenes, los datos de entrada son muchísimas imágenes. Tiene una cantidad enorme con las que se va a entrenar la máquina. Y entonces, estos datos se presentan a nuestra máquina de aprendizaje. Aquí lo tenemos indicado únicamente por un bloque, pero esta máquina pues es un conjunto de códigos computacionales que tienen su manera de procesar los datos. Y entonces, esta máquina se dice que aprende porque hace modificaciones matemáticas para poder adecuarse, digamos, y tener ciertos valores que ayuden a relacionar estos datos de entrada con salidas específicas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la imagen que yo les presenté al inicio, que era un vaso, yo le puedo decir, bueno, mi imagen de entrada es un vaso y mi dato de salida, que es la otra parte clave, es la palabra vaso. Ahora, yo presento una imagen de una taza y los datos de salida va a ser la palabra taza. Y así sucesivamente. Hago este proceso muchas veces con distintas imágenes y entonces la máquina se va adaptando. Por medio de su código computacional se manipulan estos valores matemáticos para tener los valores que permitan relacionar la entrada y la salida. Ahora, cuesta un poco relacionar como estos números o códigos computacionales también en medio y a los lados imágenes y palabras, que pareciera como que no cuadra. Pero todo se hace con representaciones numéricas. Los datos de entrada, que son las imágenes, tienen ciertos valores en cada píxel. ¿Sí? Entonces hay distintas formas. Si se utilizan, por ejemplo, imágenes a color, se utilizan escalas para cada color, se utiliza el formato RGB, cierto valor de rojo, cierto valor de verde, cierto valor de azul, en cada uno de los píxeles. Entonces, todo eso son datos numéricos que acaban entrando a la máquina. Se pueden transformar de alguna manera, hay técnicas matemáticas hechas para esto. Y la salida igual, tenemos palabras, las palabras también se pueden tanto utilizar tal cual, como cambiarlas por números, etcétera. Entonces, esto es para que se den una idea de cómo funciona. Y al final, ¿cuál es el objetivo? Ya que yo hice este proceso y que puedo decir que mi máquina aprendió, yo llego con un nuevo ejemplo, cosa que hicimos al inicio. La foto que tomamos nunca había sido presentada a la máquina de aprendizaje porque precisamente es una imagen nueva. Y entonces al momento de ver un caso nuevo, de acuerdo con todo lo que ya aprendió la máquina, entonces nos da una salida. Puede que la salida se acerque bastante, puede que no. ¿Qué pasa si nunca la máquina vio ejemplos parecidos a lo que le presentamos? Pues posiblemente tenga un error y elija lo que se parece más. Y en este caso, pues vimos ejemplos, ¿verdad? Algunos en los que sí era algo muy relacionado, algunos en los que se captaba cierta parte, y todo eso depende de qué datos se le hayan presentado antes a la máquina. Entonces, a grandes rasgos, así funciona el machine learning o aprendizaje automático. Vamos a ver, otra de las maneras de clasificar la inteligencia artificial por su aplicación es la percepción. La percepción se enfoca en simular de alguna forma los sentidos humanos. El caso más popular es el sentido de la vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El objetivo de esta área, que se conoce como visión artificial, es que las máquinas de alguna forma comiencen a interpretar lo que aparece en las imágenes. Entonces, del lado izquierdo tenemos un algoritmo de reconocimiento facial. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se pueden extraer algunas características de las distancias que hay en la cara, por ejemplo, en la boca, la dirección que tiene, etcétera, para poder captar algunos patrones e incluso se puede hacer, como mencionábamos anteriormente, con aprendizaje automático, presentar muchas imágenes, de repente poner una imagen nueva y ver qué resultado me dice. Una aplicación de esto es, por ejemplo, identificar qué emoción se tiene. Si yo le presento a la máquina muchos ejemplos de personas alegres, de personas tristes, de personas enojadas, y como salida le digo qué emoción es, al momento de presentar un ejemplo nuevo, pues posiblemente pueda predecir o acercarme a la emoción que se tiene.
También puede ocurrir para identificar a la misma persona, ¿verdad? Si yo le presento de distintas fotos de la misma persona y de repente de otra persona y así sucesivamente, pues puedo identificar con una foto nueva a cuál corresponde. Y eso al final son cosas que se aplican mucho en las redes sociales, ¿verdad? Al momento de hacer este reconocimiento facial. Ahora, no solamente se aplica de esta manera la visión artificial, del lado derecho tenemos un robot. ¿Qué es lo que ocurre en robótica? Con la intención de que los robots perciban su entorno, entonces tienen cámaras y entonces estas cámaras van tomando imágenes que se acaban procesando y se puede interpretar precisamente los objetos que hay de repente. Sí, entonces, de esta manera la inteligencia artificial puede ayudar a la percepción del entorno. Esto exclusivamente respecto a la visión, ¿sí? Que es el campo más avanzado, más desarrollado. Sin embargo, hay algunos otros ejemplos respecto de otros sentidos. Hay, por ejemplo, dos ramas que se llaman, uno se llama lenguas electrónicas y otro narices electrónicas. Más allá del sentido de la vista, también se usa la inteligencia artificial para simular la percepción de olores o de sabores. ¿Cómo se puede hacer eso? También se puede utilizar el aprendizaje automático, pero con algunos sensores químicos que detecten como cierta predominancia de alguna sustancia y eso relacionarlo con cierto olor o cierto sabor. Y lo mismo, se entrena con mucha información el momento de presentar una sustancia nueva, de acuerdo con lo que se percibe que tiene, se le puede asignar como cierto grado de olor y sabor, simulando pues otro de los sentidos humanos. Esto sobre percepción. Y otro de los ejemplos es la comunicación. ¿Cómo lograr que exista una comunicación entre máquinas y humanos? Ya vimos varios ejemplos. El caso de Watson, que se le hacían preguntas, el caso de Jeopardy, Tai también, que se le escribía por texto, incluso Sofía. Entonces, eso se puede hacer tanto por texto como por voz. Y entonces el objetivo de esta área es que pueda haber esta comunicación, que las máquinas lleguen a descifrar el lenguaje humano y entonces puedan responder de una manera lo más natural posible. Esta rama se conoce como procesamiento del lenguaje natural y precisamente es la rama que nos da los avances necesarios para poder hacer sistemas como los que ya vimos y es lo que tiene que ver con la parte práctica. Les menciono que tiene que ver con esto de la atención a los clientes, de los agentes conversacionales que vamos a hacer más adelante. Muy bien. Por otro lado, otra de las formas de clasificar los sistemas de inteligencia artificial es por las técnicas computacionales que hay detrás. Esto no lo vamos a ver con detalle, va más allá de los objetivos del microtaller, pero me parece importante presentarles al menos nombres de algunas de las técnicas, para cuando ustedes las encuentren, pues lo puedan relacionar. Razonamiento basado en reglas, redes semánticas, que ya vimos un ejemplo sencillo, máquinas de soporte vectorial, lógica difusa, el clustering, redes bayesianas, árboles de decisión, redes neuronales artificiales, a los algoritmos evolutivos y la inteligencia de enjambres.